Es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este espacio, este instante de reflexión. Los hechos, los sucesos, la realidad están en constante movimiento, en mutación, en transformación, nos desafía para poder encontrar una salida a una crisis estructural del modelo político y económico de Venezuela y a una pandemia que tiene al mundo entero con los nervios de punta. Andamos en una amenaza permanente entre la vida y la muerte. Cada vez los países industrializados muestran la incapacidad que tienen para abordar una pandemia que les está generando a ellos mayor cantidad de muertos de la que han tenido en las guerras en que han intervenido como invasores. Me refiero principalmente a los Estados Unidos de América. Hay un crecimiento exponencial de contagiados, hay un crecimiento de víctimas y hay una sensación de muerte que es macabra. Se muere un primo, se muere un amigo, se muere un presidente, se muere un ministro, se mueren las personas porque no se toman las medidas preventivas adecuadas. Y el caso más brutal, por utilizar un término rudo, es el caso del presidente brasileño Jair Bolsonaro. En una violación flagrante, malintencionada, desafiante ante el COVID, ha mostrado que esos gobiernos neoliberales, esos gobiernos donde el objeto vale más que el sujeto, no conduce sino a un deterioro de la sociedad misma y por supuesto a un aumento progresivo de muertos y contagiados. Entonces, hay temas que además de la pandemia, además de la crisis política, económica que vive Venezuela, verbigracia, somos campeones mundiales en dos cosas. Uno, en tener la hiperinflación más alta del mundo. Y dos, en ser en uno de los países que tiene una práctica electoral, no sé si democrática, pero sí electoral, con mayor actividad anual. Llegan las megas elecciones, el 21 de noviembre se habla ya de elecciones a las alcaldías, hay elecciones a la gobernación, y seguimos en esa gimnasia que nos ha mantenido durante 20 años como líderes en la sustitución de autoridades locales, regionales y nacionales, desde el presidente de la República hasta las alcaldías. Hoy, particularmente quiero referirme a un espacio delimitado políticamente y geográficamente, es decir, al espacio municipal. ¿Por qué quiero referirme al espacio municipal? Porque el municipio es la expresión local más palpable entre el poder nacional y la comunidad. Para la mayoría de los venezolanos es muy difícil tener acceso, visitar, dirigirse, conversar con el presidente de la República. El presidente de la República pareciera que como una cúspide en esas pirámides estuviera en la punta y la comunidad en la base, cuando realmente lo que se plantea es invertir la pirámide, para utilizar un término académico del periodismo de comunicación social. Invertimos la pirámide y el pueblo, que es el gobernado, debiera tener el poder para poder transformar el país, pero resulta que no, que siendo la mayoría, curiosamente es una minoría. La vanguardia política y la vanguardia económica, privada en este caso, y política bolivariana, chavista, como es la que está en este momento, dirigen a sus anchas, a su manera, con su competencia o incompetencia, con su honestidad o deshonestidad, dirigen este país. Y hace que el país esté hoy sufriendo una devaluación progresiva, acelerada, criminal, de nuestra moneda nacional. Impresionante que en Venezuela se suba el precio del dólar, no siendo Venezuela un país que tenga la moneda nacional en el dólar. Nosotros tenemos el bolívar, hoy convertido casi en papel inservible, desechable. No vale nada el bolívar cuando hablamos en la relación con el dólar. Que un dólar cueste más de 3 millones de bolívares es una grosería.
es una falta de respeto al sentido común de la economía, es un desprecio al país entero el no poder actuar en el momento oportuno para contener esta carrera loca que hay en el país de dolarizar todas nuestras actividades, tanto en la comercialización de bienes como de productos y servicios. De tal suerte que a lo que quiero referirme hoy son a las elecciones municipales. Y digo esto para recoger lo que decía en el intermedio, porque el poder central es lejos de la comunidad. No nos vemos actuando en forma orgánica, en forma masiva, por ejemplo, en lo que dice la Constitución, en la revocatoria del presidente de la República, en la revocatoria de los diputados a la Asamblea Nacional. Creemos que lo de la provincia y la capital funciona en el ejercicio del poder, y no debiera ser, porque aquí no hay venezolanos de provincia y venezolanos de las capitales. No es más importante un ciudadano de la capital de la República que un ciudadano de un caserío en las montañas andinas, o en el llano, o en la costa, o en Guayana. Todos ante la ley, ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, somos iguales, como somos iguales ante la muerte y ante la vida. De tal suerte que al interpretar el caso de las alcaldías, estamos hablando de cómo resolver los problemas locales que producen tanta desazón, porque los dramas de la basura, del transporte público, de los ruidos molestos, de los organismos burocráticos corruptos locales, de las oficinas nacionales que están dentro del municipio, que se ven independientes de las actividades municipales, que creen que el municipio es competencia de un alcalde y que el alcalde se cree un pequeño rey o una pequeña reina de ese municipio. Y las comunidades lo que hacen es puro pedir y no proponen. Y los consejos comunales que desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, se ha vendido como una posibilidad real de eliminar la burocracia municipal y crear organismos de poder más vinculados con el pueblo, con la comunidad. Estamos realmente en una crisis política muy interesante, que más que generar desprecio hacia la vanguardia corrupta, más que generar esa sensación de impotencia, de no poder resolver con la participación de las alcaldías problemas tan sencillos de servicio público, sin embargo, están allí presentes. Allí están los municipios, existen con ineptos, existen con corruptos, están las oficinas municipales actuando como una bodega en el sentido más lato de la palabra. Eso es lo que quiero conversar con ustedes. ¿Cómo entendemos que el país está en el municipio? Que la república, que es grande, que es histórica, que es poderosa, se resume en la suma de más de 335 municipios, de las 23 estados, de las 23 instituciones federales que tenemos. Los estados que conformamos están a su vez subdivididos en municipios, y allí está el alcalde, es la representación unipersonal del poder administrativo del gobierno central. Y nosotros no lo entendemos, seguimos creyendo que debe ser responsabilidad del presidente lo que es responsabilidad del alcalde. Vamos con los compromisos y seguimos con este espacio. No me cambien la señal, ya regreso.